En el caso de mis abuelos paternos, mi abuela estudió hasta primaria, no pudo terminar la secundaria porque empezó a trabajar para ayudar a su familia. Y en el caso de mi abuelo, sí pudo terminar primaria, secundaria y hasta pudo estudiar en la universidad. En el caso de mis padres, ya ellos sí terminaron primaria, secundaria, fueron a la universidad. En el caso de mi madre, fue a la universidad en el extranjero y mi padre hizo sus estudios universitarios acá en Lima, pero su maestría la hizo en Estados Unidos. Bueno, y en el caso de la tercera generación, que es yo y mi hermana, los dos hemos acabado nuestros estudios hasta secundaria y ahora los dos estamos en la universidad, continuando nuestros estudios universitarios. Ahora en cuanto a la movilización, mi abuela, por ejemplo, inicialmente no vivía en Lima y al tener una necesidad de con su familia buscar un mejor lugar donde haya más oportunidades, que en este caso fue Lima, fue que se mudaron. Y ahí entramos a la segunda generación, nació ahí mi madre y en caso de mi padre, mis abuelos paternos también vivían fuera de Lima, vivían en Chimbote. Y mi padre también nació ahí. El tema es que por oportunidades, por la misma causa, él también se mudó a Lima. Y junto a todas sus... Primero él solo y después como que unos años más llegó toda la familia a Lima. Y en cuanto a la tercera generación, no, la verdad no se movió, no, nadie tuvo que moverse, ya que, bueno, los que hemos entrevistado son mis hermanos y yo no tuvimos que movernos porque ya vivíamos en Lima y es como que no hay mejores oportunidades acá. En mi caso, por ejemplo, mis abuelos no tuvieron primaria completa, tuvieron la primaria trunca. Mis padres, en el caso de mi mamá, tuvo la primaria completa, mi padre tuvo secundaria completa, pero ninguno de los dos cursó estudios superiores. En mi caso, yo sí estoy cursando, bueno, en estos momentos estudios superiores en la universidad, pero sí se puede ver esto de cómo la educación fue cambiando, ¿no? El nivel de instrucción fue cambiando de generación en generación. Pero hay otros factores que se enfocan más en las construcciones sociales y en la forma de pensar de cada generación. Toquemos el tema, por ejemplo, del divorcio. Lo raro que era hablar del divorcio en las épocas de nuestros abuelos porque existía la lamentable frase, y que aún existe, la de lo que Dios une que no lo separe el hombre, y esto de que la mujer debe permanecer junto al hombre por la familia. Estas ideas casi no las vemos en las entrevistas de los más jóvenes. Incluso ya desde nuestros padres como que esta idea se ha ido desfasando. O el tema del aborto, que es siempre un tema muy polémico y que casi nadie quiere tratar. Mi abuelo, por ejemplo, murió diciendo que el aborto es asesinato y que por ninguna razón debe ser permitido. Mi padre, en cambio, y algunos de mis tíos opinan que el aborto debe ser permitido, pero solamente en casos de violaciones, o sea, solo en casos particulares. Y yo, como nieta, pienso que un niño no debería venir al mundo con una madre que no lo desea y que no tiene estabilidad económica, mental y emocional para poder cuidarlo. O sea, porque solamente generamos niños con traumas que reflejan eso a sus futuros hijos. Entonces, esta idea incluso del aborto, que puede ser insignificante o que muchas veces pasa desapercibido, también se nota en el cambio de generaciones y en cómo influye la educación o el acceso a información para poder cambiar este pensamiento. Exacto. Por eso, tocando el tema de los hallazgos en la investigación, podemos dividirlos en comunes y diferentes. Dentro de los hallazgos comunes encontramos al analizar las diferentes entrevistas. Entre ellas está la migración a la capital, por parte de los miembros de las familias. Muchos de ellos nacieron fuera de la capital y se trasladaron a Lima en busca de oportunidades, lo que sugiere un deseo común de mejorar sus perspectivas. Otra semejanza que pudimos notar en las entrevistas fue el acceso a la educación universitaria. Sí, y en todas las familias al menos un miembro logró acceder a la educación universitaria, lo que refleja la importancia atribuida a la educación como medio de avance. Y además se pudo ver cómo cada generación que seguía tenía una tendencia a tener un grado de instrucción mayor al anterior.
Además que si los padres tenían un alto nivel académico como el universitario, sus hijos tenían altas probabilidades de asistir también a la universidad. Otras de las similitudes que pudimos observar fue el compromiso con la familia. Las familias valoran el compromiso familiar, ya que se casaron y formaron nuevas familias, y al menos algunos de los padres optó por dedicarse a cuidar a los hijos. Observamos lo mismo con el lugar de origen. Todas las familias nacieron originariamente en el Perú. Muchos de los miembros de las generaciones superiores nacieron fuera de la capital y buscaron diferentes oportunidades en Lima, como ya mencioné. Y en el caso de las nuevas generaciones no tuvieron la necesidad de migrar y los pocos que lo hicieron ya no fue por necesidad, sino por placer o por interés personal como estudiar una maestría en el extranjero. Para concluir con los hallazgos comunes, la última semejanza que puedes asimilar fue la situación socioeconómica. La situación socioeconómica de las familias, en el momento en que los de generaciones altas eran jóvenes, puede haber variado. En algunas familias, la situación socioeconómica de la siguiente generación fue superior a la de sus padres. En todas hubo un aumento de patrimonio y el deseo de una mejora económica. Igual que con los hallazgos comunes, también analizamos las entrevistas para identificar las diferencias de las familias. ¿Cuáles son las principales diferencias que resaltan en las entrevistas? Sin duda, el nivel de educación y los roles de género. En cuanto al nivel de educación, aunque en todas las familias al menos un miembro accedió a la educación superior, hubo diferencias en los campos de estudio y el nivel educativo alcanzado. Algunos miembros se destacaron en campos como la contabilidad, mientras que otros buscaban estudios avanzados o emprendían como comerciantes. Continuando con lo que mencionabas de los roles de género y hablando ya de diferencias generacionales, estos variaron de generación en generación. Por ejemplo, en la primera generación los roles de género estaban bien definidos. El hombre trabajaba mientras que la mujer se encargaba del cuidado de los hijos y del hogar. Esto cambió en la segunda generación, en donde la mujer pasó a tener un rol más importante, un rol más independiente. Justamente lo que hablábamos hace rato sobre esta idea de lo que se supone debe ser un hombre y lo que se supone debe ser una mujer, que se fue deconstruyendo poco a poco con cada generación. Y ya por último, se notó una diferencia entre las familias en la migración internacional. En algunas familias, un miembro se trasladó internacionalmente para continuar su educación, lo que sugiere un deseo de mejorar su futuro a través de la educación y movilidad. Esta es una diferencia entre familias porque la mayoría no tuvo necesidad de irse en esta generación. Entonces, sí es un punto que salta a la vista, pero que finalmente no se compara con la necesidad de nuestros abuelos por migrar. La investigación llevada a cabo destaca la profunda interconexión entre la educación y la movilidad social en las historias familiares analizadas. A lo largo de generaciones se ha observado cómo la educación desempeña un papel fundamental en el avance socioeconómico de las personas. Y se destaca un patrón común de migración hacia centros urbanos en busca de oportunidades educativas y laborales, lo que pone de relieve el deseo de mejorar las perspectivas a través de la movilidad geográfica. También es evidente un cambio significativo en los roles de género a lo largo del tiempo, con una transición hacia una mayor igualdad de género en términos de acceso a la educación y de carreras profesionales. Esto refleja una evolución hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, disminuyendo las brechas entre varones y mujeres impuestas por las construcciones sociales cisgénero. Totalmente de Totalmente de acuerdo. acuerdo. Observamos que la diversidad de elecciones educativas y profesionales entre los miembros de las familias subraya la importancia de permitir que las personas persigan sus pasiones y habilidades individuales. Esta diversidad es un testimonio de la naturaleza cambiante y dinámica de la educación y la movilidad social en el mundo contemporáneo. Ya no vemos esta obligación de seguir de repente con la carrera de tu padre o a la imposición de la proyección paterna en el hijo, sino libertad de decisión. Además, la movilidad internacional se plantea como una opción que algunos miembros de las familias consideran para avanzar en sus carreras y ampliar sus horizontes. Esto refleja un deseo de adquirir experiencia global y aprovechar oportunidades en el extranjero. Se pasa de migrar por necesidad a migrar por placer o ambición personal. Además, como tema puntual debemos rescatar que en el grado de instrucción, por ejemplo, las generaciones tenían una tendencia a superar al anterior y que los padres que tenían un mayor nivel académico como el universitario, en ese tipo de padres los hijos tenían mayor probabilidad de llevar una vida universitaria que aquellos cuyos padres no habían llevado una instrucción académica o tenían primaria trunca.
Entonces sí influyó bastante el grado de instrucción de los padres en el futuro de los hijos. Cerrando la idea, la educación emerge como un factor crucial para la movilidad social, pero su impacto y las oportunidades que brinda varían según las circunstancias familiares y generacionales. Con este análisis se subraya la complejidad de la relación entre la educación y la movilidad social, al tiempo que destaca la necesidad de abordar desafíos en el acceso a una educación de calidad para todos. Sí, la movilidad social y la educación están intrínsecamente entrelazadas, y comprender esa interacción es esencial para construir sociedades más justas y equitativas. Ay, chicos, ya casi terminamos con esta conversación reflexiva sobre temas importantes que no suelen tocarse habitualmente de una manera comprensible para todos y que hemos tratado de simplificar porque la sociología debe entenderse muy bien. ¿Qué creen que fue lo más complicado de este trabajo? Bueno, pienso y creo que los que comparten mis compañeros, que fue la realización de entrevistas, porque si bien eran realizadas a personas cercanas a nosotros, muchos de ellos tenían horarios diferentes o otros, como en otros casos, de los abuelos que ya no se encontraban con nosotros o eran incapaces de comunicarse. Estoy de acuerdo, sobre todo porque las preguntas tenían que inducir al entrevistado a expandirse y muchos de ellos eran muy monótonos con sus respuestas. Entonces teníamos que hacer una repregunta. Creo que es muy difícil, estoy de acuerdo porque creo que es muy difícil entrevistar sin involucrarte. Tratamos de ser lo más objetivos posibles y aceptar las respuestas dejando de lado nuestra opinión personal y sobre todo tratando de simplificar la pregunta, porque hay muchos términos sociales que nuestros familiares desconocen y simplificar eso sin involucrar en explicación una opinión personal es muy difícil. Hemos realizado en parte la función de un sociólogo, pero a pequeña escala. Igual lo solucionamos con repreguntas y paciencia al entrevistar, pero sí fue un poco complejo, la verdad. Como grupo creo que nuestro puntaje es de 18, porque nos hemos comprometido con cada detalle, pero al ser nuestra primera investigación en sociología, creo que debe haber algún error o detalle a mejorar. Pues bueno, sí, creo que el puntaje que nos merecemos es de 18 a 19, porque hemos trabajado todos juntos muy duro y nuestra experiencia no debe quitarnos mérito. Yo creo que merecemos un buen puntaje del 1 al 2019. Eh, Porque sí debe haber algo que mejorar. Obviamente no somos sociólogos expertos, pero me gustó mucho trabajar con ustedes. No sé qué opinas, Chris, para cerrar ya con la autoevaluación. Hemos realizado en parte la función de un sociólogo, pero a pequeña escala. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Fue un placer trabajar con ustedes y esperamos que ustedes que nos oyen disfruten de este podcast tanto como nosotros. Gracias.